Equipo, soy Mr. Dry y bienvenidos al DryCast. Muy buenas a todos, bienvenidos pues a un nuevo DryCast con Callejas, bienvenido. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, familia? Pues sí, madre mía, cómo mola el puto temazo este. Madre mía, no deja indiferente a nadie, oye, qué espectáculo, ¿no? Tremendo Ceramic, tío. Oye, qué grande, tío. Sí, sí. Se le ha currado un montón. Hostia, que sí. Y bienvenido por tú. Órale, panas, ¿cómo están mis putazos? ¿Qué tal? Bene. Falta un cuarto integrante, que ya está avisado, ya viene. Venga, perfecto. Ay. Ya tenemos a los niños de Dry por ahí. Sí. Por ahí. Dry Kids, tenemos. Los Dry Kids. Hostia, qué guapo el nombre, Dry Kids. Escúchame, Dry, hazte un show. Paténtalo. Paténtalo, efectivamente. Hazte un show, tío. Hazte un show, los Dry Kids. O sea, escúchame, eso triunfa, Triunfa. Mi recomendación, los pones de espaldas, te pones tú delante, a hablar con ellos. Ya está. ¡Hala! A vivir. Vamos a ver. Estoy aquí preparando a esta gente, porque la semana pasada fue en Twitch y en YouTube, pero no, hoy como el primer directo en Twitch. Preparado. Le voy a dar a compartir cuando empiece, pues la matamos en pantalla el de este Fernando. Perfecto. Yo le doy luego. O sea, yo le daré, después de que acabemos nosotros aquí, Ventana. me meto a hacer streaming yo. Esto aquí. Y le doy a compartir, pero si lo doy a dejar de, bueno, a ocultar, estamos. Ahí está. Y ahí se queda ahí. Y a ver si viene el cuarto componente de hoy. Que bueno, yo no sé. Yo tenía entendido que hoy iban a enseñar algo del Final Shape y parece ser que no, que me han dicho que no. Yo tenía algo entendido. Es todo into the light, a no ser que te revelen alguna sorpresa. Estos 3 streamings son full into the light. Y ya está. O sea, al final, tú piensas que para Final Shape deberían hacer un programa especial al uso. Y todavía tenemos 2 meses realmente por delante. Si no me equivoco, hoy cuando acabe el directo, de hecho, se supone que empieza directamente el directo cuando ya están todas las novedades, o es a la semana que viene. Yo pensaba como tú y esa otra, a ver, visto por noticias y dicen que no, que es el 9. ¿Es el 9? Pues entonces sí. Digo una cosa, podrías haber alargado un poco más los juegos de Guardianes. Pues sí. Podrías haber alargado un poquito más los juegos de Guardianes, la Totalmente verdad. De acuerdo. Que han estado 3 semanas. Sí. Y es que es más, ha habido gente, como el caso de nuestro cuarto compañero que estamos esperando a que venga, que con el tema... Claro, que tenía lo de los huesos estos haciendo las misiones semanales para conseguir, digamos, armas y tal que quisieras tener que no podías conseguirlas mediante incursiones. Y anoche pues estuve con él y se dio con un canto a los dientes porque se pilló que esta era la última semana que le daban los 2 huesos estos. ¿Sí?
Y pensando él que iba a haber toda la semana hasta Final Shape, digamos, una misión o algo para darte ese hueso para sacar esa arma. Y nada, y ya han cortado el grifo de los huesos. Ya a todo, o sea, ya por incursión y loteo, que te toque. Bueno, a ver, mientras aún así lo puedas conseguir, Sí. a darnos con un canto en los dientes, es así. Y por lo que he visto por tu sí, ¿verdad? Que ya hoy pues dicen, hoy se va a hablar un poco de las dos misiones excepcionales, ¿no? Que van a volver. Por lo visto hay 3, ¿no? Y se están manejando 2. Era hora 0, ¿no? Sí. La de. Era hora. A ver, la del susurro, la del brote, y que la conozco por. La del brote es hora 0. Hora 0, la del susurro. El susurro es. Ya, que era, el susurro ya estuvo, ¿no? No, lo que pasa es que dijeron que con Final Shape, como iban a meter planetas que ya no estaban, que le iban a poner por en plan rotación, que no le iban a dejar fijo, pues entonces por el tema de meter Ayo otra vez, pues volvería seguramente la misión de. Bueno, tenemos hora 0, tenemos la del uso negro, que no me acuerdo ahora del nombre, pero que es la que está guapísima. Sí, a mí me parece muy guapa. Sobre todo creo que esas dos van a ser las que van a meter. Pero es que además esa está muy guay porque te meten mucho dentro y además de repente empiezan a escuchar la voz de Chol cuando Chol ya técnicamente está. Aquí ya no hay luz. Rollo que te cagas. O sea, se da un mal rollo que te cagas. Hora 0 estaba muy guay, en especial por 2 cosas. Por Kevin y por los puzzles que hubo, que eso estuvo muy chulo. Luego había otra. ¿Cuál era la otra? Es que es lo que estoy mirando, aunque sea por. Era del símil. Era del símil. El símil se conseguía con misión. Porque el brote primario se conseguía en hora 0. Sí, que era la contrarreloj esta en la torre, que empezaba en la torre. Símil. No, calla, el símil se conseguía haciendo. Mira, los nodos aquí lo tengo, si quieres te lo traduzco. Está el susurro del gusano. Sí. No, creo que se llama así. Hora 0. Hora 0, que es la Y la otra es la del mal yuyu, el otro lado. Ah, cierto. Que era con los poseídos. Claro, que era con los poseídos y era el mal yuyu, que además tenías que hacerlo con el salón de. Sí, con lo del Calu, exactamente. Claro. Ahí. Tenías que además conseguir la calavera esa. Exacto. Hostia, ese era un coñazo de puta madre. Exacto. Eso. Yo apostaría por las 2 primeras, pero también. Sí, la del brote y la del uso. No fueran mejores ni nada, sino porque al final son las que más tiempo llevan sin estar. Sí. O sea, todas desaparecen al mismo tiempo, pero al final, por cuestión de tiempo, tienes mal yuyu más cercano que las otras dos. Y las otras dos, al ser como yo creo que también la más novedad, tuvo también mucho más impacto en la comunidad. Especialmente la del parkour del susurro de gusano. Eso wow. Eso era. Bueno, y la de teorías que salieron con lo del portal aquel que era de la cámara de cristal, ¿te acuerdas? Sí, que salía el dueto con el triangulito que hacía. Ahí tiene que haber algo, ahí tiene que haber algo, ahí tiene que haber algo. A ver, realmente luego hubo algo que fue lo de los oráculos, que tenías que disparar los oráculos a través de ese portal. O sea, que realmente se utilizó para algo. Sí. Así que sí. Vamos a ver qué tal. Pero bueno, nada, parece. Bueno, estos días ha habido noticias chachis pistachis. No sé si me estoy dejando alguna cosa así que te haga comentar, pero. Estoy así mirando más, porque aparte de las misiones estas que estamos hablando. A ver, espérate. Esta gente por aquí solo pone lo del tema, pero sí que había algo más. A ver. Aquí solo. Bueno, espérate, claro. Notificaciones, coño, que también estoy aquí. Jesús. Perdón. Bueno, claro, pero es que hay otra misión que a ver, me sorprendería que la pusieran, pero más que nada porque la recompensa que da ya la trae casi siempre Shure, que sería la de el halconero es el halconero. No, la del cañón de mano Portu. La del halcón de luna. Halcón de luna, eso. Sí, que era la misión esa que tenías que hacer en la Tierra. Exactamente, pero eso ya lo trae Shure. Pero claro, pero eso había que coger unas plumas. Sí, exactamente. No tendría mucho sentido, la verdad. A no ser que fuera con un catalizador o alguna movida que tampoco tendría por qué. Mira, aquí está. ¿Ves? 2 misiones exóticas clásicas que vuelven. Claro, pues eso sí es clásico. Un nuevo desafío PvE que se llama el Panteón.
Eso suena bien, la verdad. Eso es una de puta madre. Sí. Y un adelanto de los 3 nuevos mapas PvP que llegan en mayo. Ah, bueno, bien. O sea, que llegan antes. Bueno, bien, sí, guay. Sí, en principio eso. Y bueno, ya también por recordar que hoy vuelve el estandarte de hierro. Sí, bueno, Vamos a ver qué tal. Así que, vamos a ver, que estoy pendiente por si dice algo Tete por aquí. Christian Bale entrenó demasiado para Batman Begins si no entraba en el traje. Hostia. Qué leche. Vale, aún falta tiempo. Creo que llega hasta la señorita del trabajo que estaba yo pendiente. Relájate. Ok. Vale. Totalmente Y bueno, de Un acuerdo, saludo a Dry Guille. Kid. Totalmente de acuerdo, Dry Kid. Totalmente, bro. Tú tienes toda la razón. Sé que ha dicho por ahí. Hablando de dinosaurios. Todo empezó ahí. Ahí va. Nos pregunta Guille si hay alguna cancelación de un juego de Metro. Pues creo que no. El que estaban desarrollando ahora era el de Estaba VR. Metro. Sí, y luego, o sea, estaba también por ahí el Metro 4, ¿no? También ya. O no. Sí, porque está. La línea 4 de Metro. ¿Qué? Está la trilogía. Está la trilogía. Y estaban Claro. ahora con una cuarta entrega. ¿No? O me fumo yo 50 porrazos. Pues No, no me suena que hayan ni cancelado ningún idea. Metro. Yo creo que es. Joder, malísimo, cabrón. Sí, ahí está, el 1 de febrero de este año. Metro 4 sigue su desarrollo, confirma Deep Silver tras el anuncio de Metro Awakening, que este último es el de realidad virtual para PS5 y PC. ¿Estos estaban también en Embracer? No, Deep Silver no está en Embracer, creo. Menos mal, tío. Porque si no, Sí, yo ya temo. he visto, ya he visto. A ver, de todas formas dicen que han despedido creo que a otros 120 más, porque de hecho creo que lo he visto hace un momento, y han dicho que van a parar. Pero, de hecho, no se sabe qué va a pasar luego. Pero han dicho que iban a parar. A ver qué significa eso. Y en una Pues es semana una pena tenemos. Una semana Sí, que tenemos. no, ahora frena, no te Es preocupes. una pena porque era una gran publisher europea que tenemos, Embracer, y había conseguido un montón de publishers y fíjate que El problema de Embracer, y esto yo lo dije en su día, es que te has liado a sacar pasta, venga, vamos a comprar aquí, vamos a comprar allí. Has ido de shopping, como si no te doliera en el bolsillo, y ahora que estamos en plena recesión, que estamos viendo cómo las cosas están cayendo, dices, pues hay que cargarse gente, que te recortes. Cabrón. Es que... Pero que es que lo han gestionado muy mal, Portu, porque Vamos a no ver, puedes comprar por 1.300 millones a Gearbox Fernán, y venderlo por ¿cuántos 350. estudios ha comprado Embracer solo el año pasado? Y en, No, pero y es en que el Embracer tenía un 2022. total de 400 estudios. Es que es una salvajada, tío. Es una salvajada. Estaban con... No, ¿Y cuántos, 200 y pico y estudios, cuántos proyectos 400 y por pico culpa de juegos. esta peña que ya estaban avanzados se han cancelado? Ojo, que esa es otra. Y entre ellos había algunos de Star Wars tochos. Que me hace mucha gracia cuando Square Enix vendió a Embracer Group lo que era Square Enix Montreal, Crystal Dynamics e I2, Sí. todo eso por De hecho, Eidos ha 400 sido y una de pico las millones. afectadas. Que de hecho, la licencia de Tomb Raider, si no me equivoco, ha sido vendida. Ha sido cedida a Amazon para la serie o Para película. la serie. No, serie o película y también han dicho juego. También hay juego. Sí, pero el juego lo haría I2, creo. Pero fíjate, han cancelado, no sé. De Crystal Dynamics han cancelado el ¿cómo se llama este? Que es casi en primera persona de espionaje. Es tipo Cyberpunk, que te vas implantando. Joder, que es. No me acuerdo yo. Ahora mismo lo busco, joder. Va, mira, esta gente ya ha empezado, ¿vale? Justamente ahora. Venga, pues voy a darle. No, es de I2, mierda. Crystal Dynamics estaba con Tomb Raider y I2 estaba con I2 Interactive. Claro, yo desde aquí encima solo voy a conseguir un puto emblema, porque claro, uno es de verlo 1 hora y el otro es de verlo 3 horas. Pero claro, si no te cuenta una mierda lo que estás viendo. Claro.
Pues lo que puedes hacer, te pones de Texto. fondo alguno de estos que estén, un Afterglow o alguno de estos. No, solo dice progreso que está acumulando de ganar compensas de Bungie. Es que no te pone que sean canales participantes, es Bungie. Ah, Claro, es que ese es el tema, tío. Entonces, esto es algo que me toca los huevos. Es algo que me toca los huevos, tío. Claro, ¿Por qué claro. cojo? Es que claro, si yo ponte que un día no puedo ver el streaming, ¿cómo hago? Me quedo sin emblema, tío, por la puta cara. Aparte que no está funcionando bien, porque la última vez yo tenía el perfil abierto y tenía toda la movida del canal puesto y tal, y me ha contado un 1%, o sea que encima tampoco se está contando bien, tío. Pues sabes O sea, tú me que- toca la jodida moral, pero bueno. Guille, te he puesto el canal de Portu, ¿vale? Para que te suscribas. Muchas Por gracias, el chat. güey. Bueno, suscribirse, a ver, darle follow, hombre, no. Tampoco hace falta llegar a esos extremos de suscribirse. Vale, ¿se escucha la música del directo, chicos? Yo no se lo tengo muteado. No, no se escucha nada. No se Todavía escucha nada, ¿no? Claro, o sea, a ver, al final. No, sí, pero es que tiene música puesta, pero nosotros no la estamos escuchando. Entonces tengo que. Vale, pues entonces lo has debido compartir mal, ¿no? Sí, por eso. Nah, no Así que hago preocupes. así, compartir, A ver, ¿te dónde anda? screen, pestaña, ¿dónde está aquí? Ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Vale. Mientras que empiezan y demás. Vale. Que decía que el día 9, dentro de una semana, se estrena el tráiler de la nueva película de Joker. Cierto, que he visto que se va para octubre. Para octubre, sí. Se va para octubre. Tengo que hacer la compra de este mes. El día de octubre, para ser exacto. No, perdón, el 4 de octubre. 4 de octubre. 4 de octubre de 2024. Sí que había visto yo que teníamos ahí la esta, pero bueno. Ay. Que, por cierto, Dry, Calle, si vosotros os animáis, yo os invito a que vayáis a lo del museo Oxo de Málaga, si no habéis ido. Ah, lo que estuviste este fin de semana, ¿no? Está impresionante, tío. Y es que han ampliado la exposición del Final hasta el 9 de junio. O sea que Hostia. está... Podéis aprovechar. Fernán, puedes irte con los nenes. O sea, se lo van a pasar como unos enanos, tío. Me Hay una imagino, planta tío. dedicada a la historia general de los videojuegos. Tienen consolas funcionales, consolas antiguas, Ojo. Super Nintendo, NES y todo. Ojo, que ya estamos todos. ¡Hombre! No podía faltar. Este señor no podía faltar hoy. Perdón, por tu no quería cortar. Nada. Este señor, para quien no lo sepa, es parte de mi escuadra infalible. El otro es Fanta, pero Fanta está más a otra cosa hoy en día, así que quedamos este señor y yo de la escuadra imbatible. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba contando, Tete, lo del museo que hemos estado este fin de semana. Y que bueno, que hay consolas funcionales, hay mandos gigantes de consolas. Yo estuve jugando al Super Mario de NES con un mando gigante de la NES, eso es impresionante. Hay una versión a 4 manos del Pong, está guapísimo. No sé, a mí me eso mola estuvo mucho. muy chulo, además que es Estuvo muy versión chulo. física. Sí, versión física, o sea, no es algo. O sea, en plan de no es una consola. pantalla al uso, son Está imanes. hecho con imanes, efectivamente. Son imanes. Está hecho con imanes, está guapísimo. Son Está muy imanes, se chulo. mueve un cubo físico por dentro de una pantalla y funciona como con imanes. Es Está una de pasada. puta Qué chulo, tío. Voy a hacer. Y- Mientras falta un cuarto de hora, nos ponemos así. Sí, coño. nada, y luego hay una planta dedicada a Final Fantasy XVI, pero que además te viene haciendo un recorrido de los 16 Final Fantasy. Y ojo, cuidado a esto, tienen una consola por cada Final para que puedas jugar. Cierto. Final 1, 2, 3, 4, 5. El 9 no, porque es el de servicio y creo que el 14 tampoco. Pero ahí hay unas cinemáticas. El final Pero que es como puedes si dices jugar- el 11. El 9, que era porque era el online, que luego pasó a ser el 14. El 9 es el que vas con Gitán. Claro, pero es que el 9 técnicamente pasó a ser el 14. Con el final del 9. Es que hay, o sea, no sé si era el 9 o el 11, ahora estoy dudando, pero yo creo que era el 9. El 11 era el que es un MMO online que te salió en PlayStation 2. Pues a lo mejor me patinó, a lo mejor era el 11. No sé, pero bueno, que hay dos concretamente que Puede ser. son cinemáticas. Que son Sí. cinemáticas porque no puedes hacer otra cosa.
Pero el resto son todo consolas. O sea, te hablo de que tienes tienes Amigas, tienes Neo Geos, tienes Ataris, tienes Segas Mega Drive, impresionante. O sea, Un montón de Game & Watch también. Claro, yo pensaba, y esto lo he dicho siempre, o sea, es el museo del videojuego, pero claro, yo pensaba que iba como por exposiciones. Entonces, claro, yo me pensaba que era full Final Fantasy, que vería alguna cosa, por ejemplo, del Blasphemous, porque sí que lo había leído por ahí, que estaba el Blasphemous, pero ya está, ¿sabes? Y la movida fue que no, que había todo eso. Y es que, por ejemplo, hay consolas, tío, que están desglosadas, están cintas de juegos, cómo se hacían ante las cosas, el padre de los videojuegos, movidas de ese palo, tío. Todo además adaptado también para personas extranjeras, con versiones en inglés. O sea, tienes la plaquita típica de yo qué sé, de quién era Miyamoto, y te lo pone en una breve descripción en español y otra en inglés, tío. Está de puta madre. Qué chulo. Está guapísimo. Además, la entrada no me parece nada cara. Eran unos 16, 17 euros por persona, que es una tontería. Tienes 2 horas Y yo, para como si disfrutar fuera de todo. familia numerosa especial, me saldrá más barata. Sí, ¿Seguro? te saldrá más barata porque además cuando vas a seleccionar las entradas te pone por niños, familia numerosa, todo ese tipo de movidas, entonces lo tendrás bastante más barato. Pero vamos, que fuimos 4 personas y que fueron 60 napos, 65 napos, una cosa así, una tontería. Pues muy chulo, tío. La verdad que bastante guay. No sé, a mí me moló muchísimo. Lo que sí, bueno, las 2 horas que te dan, con toda la peña que hay, si quieres probar todo, no te da. Eso es así, no te da. Si quieres probar absolutamente todo un mínimo, quieres leértelo todo y tal, ir con calma, es complejito. Porque, bueno, aparte de que obviamente hay mucho niño y demás, pues bueno, es lo que toca. Pero está chulo, está chulísimo y además tienen un horario de puta madre, hablan desde por la mañana hasta por la noche. No sé, a mí me ha molado bastante la experiencia y bueno, yo la recomiendo muchísimo. Y bueno, que luego, que lo típico de mejor ve ahora, porque apoyar este tipo de cosas nos beneficia absolutamente a todos, que luego nos quejamos de que no, es que en España no se hacen cosas. Claro, no te jodes. No, es que hay que apoyarlo, joder. Claro, cuando se hacen no vas, entonces, pues bueno. Pero simplemente eso, yo creo que es una experiencia muy chula y que bueno, me merece bastante la pena. Así que nada, si tenéis la oportunidad y os podéis dejar. Y además que coño, que si te vas un fin de semana a Málaga, que tampoco es tanto. Yo es que al final me he ido a casa de este señor, pues si no, me hubiera ido a Málaga. Pero muy chulo. Sí que es cierto que nos cayó una tromba de agua de puta madre. Pero bien. Pero gorda, ¿eh? Sí, no, o sea, eso. O sea, mereció totalmente la pena, pero nos cayó una, madre mía. Eso era inhumano. Solo el que iba conduciendo lo sabe. Yo lo sé también, porque iba con el que iba conduciendo. Te jode ahora el tío. Joder. Pero sí, nos cayó una. Bueno, y volviendo para Madrid, nos cayó otra. Que yo te lo digo en serio, yo he ido dormido todo el viaje, las cosas como son de vuelta a Madrid. Pero ha habido veces que me he despertado que estaba cayendo de tal manera que no eran gotas lo que caía por la ventana, era literalmente un chorro. O sea, que imagínate la que tenía que estar cayendo, porque lo típico de cuando vas a toda hostia, aunque vayas a toda hostia y caiga el agua, caen gotas y las gotas se van esparciendo. Pero no, aquí eran chorros, pero un chorrazo que... Una cortina de agua. Pero yo flipaba, Madrid estuvo tío. nevando. Sí, en Madrid estuvo nevando. Y en Ávila, que fuimos el fin de semana pasado, también estuvo nevando y una buena nevada. Claro, hostia, cabrón, aquí en Granada se cortó el puerto de la Mora. Cierto, el domingo por la tarde-noche que otros colegas tuvieron. Cuando volvían Moni Ventura, tuvieron Dímelo. que desviarse. Dame ahí esa Super Nintendo y esa Nintendo 64, por favor. Cabrón, hijo de puta. No sabes tú nada. Pues, si te digo, la Super Nintendo fue un regalo tirado. Creo que no, hostia que sí fue un regalo tirado, cabrón. No la NES, la Super Nintendo. Sí, igualmente, todo lo que tiene ahí ese es fue joya, cabrón. un amigo mío de la peña de fútbol que te conoce, el Nono. Pues cuando vio mi cuarto me dijo, coño, tengo yo en el trastero de mi casa. Me cago en Dios lo que tiene ahí el cabrón. Y me dijo, si la quieres te la das ahí, como lo tengo a disposición. Pero Dry, pero tú no lo has visto. Tú no has visto lo que tiene el de la NES, ¿no? Tú no lo has visto. La NES. Claro, es que lo que tiene es el paquete original de la NES. Es original. Pero escucha, no conforme con eso, un día la pasa por el grupo y dice, chavales, ¿vosotros creéis que esto puede valer algo? Y yo lo veo, me mandan vídeo y digo, que si puede valer.
sobre una millonada. O sea, los plásticos originales, Todo, las todo. bridas, todo. O sea, todo impoluto, perfecto, sin descolorido, sin nada. Yo me quedé, dije, hermano. O sea, eso mínimo. O sea, tú te vas a cualquier feria y los 500 pavos, eso no te baja. Y más como está el retro hoy en día, que los retros han subido a la parra hoy en Se ha día. subido muchísimo. Sí. Se han subido a la parra hoy en día. Y bueno, hoy en día ha salido para ahí un debate de lo de las repros y no sé qué hostias. La gente se está pegando. Tío, o sea, hola. La gente está bien, quiere hablar. ¿Queréis hablar? Necesita un Hombre, amigo. Piensa que los primeros que critican las repros son los que te venden a un sobreprecio excesivo el original. Es que ese es el tema, o sea, Original. que vale, o sea, que esto al final esto es por coleccionismo y esto es así. Yo si el día de mañana tengo una casa como la que tiene en calle, va a haber 2 o 3 habitaciones que sean pura colección, o sea, lo tengo muy claro. Museo. Museo puro Ajá. y duro, y cobraré Claro. entrada por venir a verlo. pero, tío, o sea, no me toquen los huevos, o sea, entiendo lo del sobreprecio, pero es que también es cierto que por otro lado es complicado de encontrar, ¿no? Lo siguiente, muchas cosas. Pero, por ejemplo, yo me he tocado con cosas que digo, a ti, la droga que te están dando está mal cortada. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, me acuerdo de un juego de PlayStation 1 que es el de Legend of Dragoon, que hace poco lo pusieron en PlayStation Plus, que es un juego que fue rarísimo ya de por sí en Play 1 y que hoy en día, pues como que ha cobrado fuerza. Un juego de esos, con precinto original, que vale, que el precinto original está muy bien y todo lo que tú quieras, yo es que decir, me parece absurdo, lo he visto por más de 250 euros. Y la gente lo paga. El Legend of Dragon, ¿no? Has dicho. El Legend of Dragoon, con esto en una feria, en un Madrid Games Week, hace muchos años, Sí, con sí. precinto original. O sea, que pone lo de PlayStation. Bueno, es que si tiene el precinto Sí, original. o sea, esas vale, eso cosas- es que es bonito, pero coño, si tú como Pero un coleccionista. Final Fantasy VII con precinto original está por 600 pavos. Claro, Por eso digo. pero también es cierto que al final los Final Fantasy originales, los de la parte blanca, fue muy raro que llegaran a España. La mayoría llegaron como exportaciones de Japón y era raro verlos. Por eso están en ese precio. O sea, yo, por ejemplo, los que tengo del Final Fantasy son todo Platinum. O sea, tú no tienes. O sea, es raro ver una versión española del Final Fantasy VII en castellano de Play 1 con la tapa blanca. La mayoría, por no decir prácticamente todas, eran de Platinum, que tenían la franja platinada, con el símbolo y con toda la pesca. Es que esa es otra. Entonces, claro, y estamos hablando que yo, por ejemplo, he tenido en su día, cuando hice la unboxing del Final Fantasy XV, que por cierto, esto como anécdota, el Rubius nos hizo mención a ese tweet, teníamos puesto delante de todo, desde el Final 1 con carátula original hasta el Final 15. Todos rectos, todos con sus consolas originales y sus movidas. Entonces, coño, que está guay sacarte un dinerito y todo lo que tú quieras, pero sinceramente, vender más caro hoy en día un juego de hace 20 o 30 años me parece que la gente está gilipollas. Con perdón. No. Es real. O sea, me parece absurdo, tío. Se escucha, ¿no? Sí. Vale. Pues vamos ya. 4 minutillos. Al final nunca supimos cuál era el código del Fanta, ¿no? No, Hostia. no lo descubrimos el otro día. Bueno, Tete, antes estábamos hablando. Se va a hablar de 2 misiones exóticas que vuelven, ¿vale? Hemos dado 3 nombres, pero para entendernos, el susurro, el brote o el mal yuyu. ¿Cuál te gustaría? Yo creo que va a ser susurro y brote. Todos Sí. coincidimos en lo que Claro, Eran las dos porque- más brutales. Eran las dos más brutales y por otro lado piensa que eran las dos más viejas también, ¿sabes? Que al final Sí. el mal yuyu molaba, pero el mal yuyu también te obligaba, por así decirlo, a tenerlo del salón de Calus. Entonces, sin el Y salón de Calus también, tampoco puede- si mal no recuerdo, la del mal yuyu, había un emblema que si la hacía en solitario y Todas, realmente en todas fue... hubo- Sí, tenía ese emblema, pero me refiero que es que la de mal yuyu, entre otros aspectos, no era tan difícil porque tanto la de brote como la de susurro era contrarreloj, ¿recordad? Sí, claro, no, pero es que, a ver, es que por ejemplo la de hora cero era una calentada, pero es que la del susurro, cuando llegas a la parte final que crees que te has cargado a todo el mundo, luego hay otra plataforma más. Exacto. Señor, o sea, es una calentada, sinceramente, es una calentada y a mí ese tipo de cosas, o sea, yo ya de por sí, yo lo he dicho, uno de los problemas para mí que tiene Destiny, con todo mi corazón y todo mi cariño, ya lo sabéis, es que tiene calentadas de este estilo.
Tiene calentadas de este estilo para los jugadores hardcore y los que ya no somos tan hardcore como lo éramos en su día, nos quedamos atrás. Entonces, hacer las movidas solo y sin morir está muy chulo y todo lo que tú quieras, pero no tienes. Sí. No tienes, no sé, algo así. Hombre, no sé si modificarán algo de tiempo, pero si en caso de que se confirmen que sean estas dos, con el tema de la atadura, entre comillas, puede ser un paseo. No sé, yo por ejemplo, las que no veo son las últimas, la del fusil del hombre muerto no la veo. Porque no la tuvimos. No, pero durante esa la ya temporada. está. Pero esa ya está. Claro, ese es el tema, que es que esas, por ejemplo, las más recientes, por así decirlas, han medio regresado durante las últimas temporadas. Entonces, no ha lugar. O sea, que sí o sí tiene que ser. Yo, para mí, sí o sí, es la del susurro o la de. O sea, son dos las que vuelven. Para mí, la del susurro y la de hora cero, pero by far. O sea, by far. ¿Sabes lo que te digo? Las otras han estado relativamente cerca. Mal Yuyu, necesitarías lo de Calus, a no ser que se inventaran cualquier pijada en la CLME. Y ya está. Oye, bueno. Antes de que empiece, que falta un minuto, creo que lo hablé contigo, Porto, pero oye, he vuelto a leer cosillas de que posiblemente otra vez metieran la furia de las máquinas. No sé, no han vuelto a decir nada de traer ninguna raid, ¿no? Creo que de la raid mítica de Destiny 1 creo que es la que faltaría. Es la que falta, es la que falta, pero al margen de eso, ahora mismo no lo veo viable. Quiero decirte, tienes Into the Light que te va a meter ya de por sí un contenido nuevo que te va a durar como mes, 2 meses realmente. No, bueno, mes y medio más o menos. Entre unas cosas y cosas, mes y medio. Vale, llega esto empieza. Aquí ¿Qué sigue. pasa? ¡Vamos! Pero luego. Mira. Uy, ese brote, el brote. Ya está. Ya tenemos una. Ya hemos salido de dura. El uso negro ha estado siempre atrás. Está detrás, exactamente. Siempre ha tenido. Ya está. Blanco y en botella. Otra de las cosas que estaba yo diciendo, que era lo de. La raid. La raid. Piensa que ahora también tienes Final Save, que tienes la raid final. A no ser que la traigan luego para los 3 episodios que vienen después, que nos estamos siempre olvidando de los 3 episodios que hay después de lo de Final Save. No lo veo yo todavía. Tampoco era muy popular en su día. El tema de Axis. Mira, ahí sigue, ahí tiene el susurro Ahí detrás, sigue, tío. nada, para mí que va a ser eso, va a ser susurro y va a ser brote. Creo que es muy blanco y en botella, Sí. No, tío. Joder. Joder, que lo han puesto justamente. Claro, o sea, para que no te. O sea, el susurro lleva ahí todos los streams. Sí. Pero bueno. Pero que te pongan el brote en la mesa. algo hay. Recordemos que esta peña tiene réplicas de casi todas las putas armas en las oficinas. Sí. Friend of the show, one and only Mr. Tom Farnsworth, Senior Design Lead here at Bungie. Tom, welcome back. I'm back. I keep bringing me back. I know, come on, you're the best. Hasta que decimos que era esa Zelandia, ¿no? Tío. Oye, que se me antoja que es verdad. A ver qué dice. Missions. Yes. Some rewards associated with them, Missions, and some PvP stuff. So let's dive in. recompensas, Let's talk to everybody else PvP. Great stuff. We also have, sitting just next to Tom as well, we have Rob Adams, one of the art directors here at Bungie, and kind of the person to help come up with the concept of Into the Light. Rob, welcome. Thank you. Thanks for having me. Excited to be here. Yeah, no, it's good to have you. We have a lot of fun stuff. We were talking before the show about a lot of cool stuff. We'll have plenty of fun details to dive into here in just a little bit. And of course, the one and only Willie Chang, activity designer here at Bungie. How you doing, Willie? Good morning. I'm doing well. For the folks at home that may not be familiar with you or your work, what do you do here at Bungie, if you don't mind my asking? I'm an activity designer for Into the Light. I worked on Hombre, the 0 Hour. este señor Excellent. es activity designer. With that, we may as well start diving into the show at hand. We have a lot of cool stuff to start with. In addition to, like we mentioned, some awesome reprised exotic missions, including the Whisper and 0 Hour. Ahí está, ya está, el susurro y 0 Hour. Es que se veía venir. Si antes lo decimos, se me acaba la tragedia. Let's go ahead and start from the very top. Rob, you were there when it all started. Why did Bungie make the Whisper to begin with? Well, I think in the first few months of D2, I want to say like the first 3 to 5 months, we felt like there weren't enough secrets in the game. It felt like the game was pretty well known, you know, and kind of like discovered. And it just needed some big secret to be found by the players. And we thought that that would excite our community quite a bit. Like it would just go over really well. We hoped it would at least. Yeah. And we had all this nostalgia for the Vault of Glass and Black Spindle.
I mean, one day we were just sitting in a conference room and we're like, what if we just made another Black Spindle mission, but we made it a lot bigger? No sé si lo dejarán en rotación las misiones o dejarán directamente puestas. Kind of some, if we can call it as such, Yeah. original concept art, you'd say, for the Yeah, Whisper. it's concept art. Yeah. ¿En serio? Madre, tremendo. Venga ya, tío. Jump, run. A ver, realmente. Sí, todo empieza así, todo empieza así. Todo desde empieza luego. así, o sea que. Es Sí, pero lógico. no deja This de... kind of shows some of the A ver, es el concept, el primer concept. Ya después, vete tú a saber lo que haces, ¿sabes? contract, really, that we called it a contract. And Haces un listado de I cosas que suppose quieres en una misión, an cosas que unspoken no, cosas que agreement sí. between us as Ya está, y luego a devs partir de ahí and the sigues. hardcore, super engaged players. Yeah. And it really was, if you can pass a test where your mind is going to be tested, your fighting, right, Yeah. is going to be tested, and you're going to be able to pass these tests, right? Yeah. Your movement, your mind, your fighting. Yeah. If you can get past these tests, you're going to be rewarded with great power. Yeah. And that was the contract. And so one of the other things we did, and you can see it up here in the upper left, Yeah. is there's a little crack, and then the path continues. Yeah. And you know, that's the red herring. And so we thought, well, rather than lead players by the nose and have a bunch of narrative and make it really obvious what you're supposed to do, what if they get into this mysterious place and they don't know what to do? And when they go down the path that they think is right, it's not. Yeah. You know, and they go blazing right past the actual opening. Yeah. And so we knew that we were pretty confident that that was going to appeal to the hardcore players, because once they learned the path, Right. they could then bring their friends in and show them, and then we would have the videos, you Yeah. know, with the walkthroughs, and it would just appeal to, Yeah. to As they those let their types of friends people. go first that first time to watch Yeah. them fall off the Yeah, yeah, edge yeah. helplessly. Yeah. Exactly. Also, too, is, you know, to kind of focus a little bit more on the art direction as well. I think, to put it lightly, the vibe in The Whisper is pretty intense. Can you tell us what it was like, kind of imagining Hostia, that space chaval, and bringing it to Buah, life? Buah. Yeah, well, we Esa era la parte del salto de fe. Totalmente. Literalmente. Literalmente. Y esto con el cazador, bueno, pero con Titán y Hechicero tenías que hacer unos malabares Yeah. de puta madre. Sí, pero con el cazador tienes que calcular muy bien la distancia de los Sí, claro, e incluso llevar las botas aquellas del cuarto salto en ese momento, porque no tenías potencia suficiente para hacerlo, era No, no, y imposible. con el titán en las que te alargaban el salto. Sí, claro. Yeah. Speaks to my Hotline Miami fan. Es que realmente la movida aquí ya no era el sobrevivir con la fase final de los estos, que ahí, pues bueno, te escondías un poco, saltabas, tal, y a lo mejor alguna hostia te llevabas de alguna movida de esas negras que ¡pum! De la nada. Recordemos que esto iba contra el reloj. Claro, pero es que esto, sí, pero es que esta parte de aquí, quiero decir que esta parte para mí era donde más peña palmaba. Porque realmente un error de cálculo y a la puta. Y a la puta. O sea, tenías que volver a empezar. Y luego recordemos que en el inicio tú tenías que esperar a que volviera a salir. No era como ahora que seleccionas. No. Tenías que esperar a que saliera el evento. Tenías que estar en IO, en el evento público Claro. poseído, y te salía el portal para interactuar. Sí, había que aprovechar para hacerla cuando la ponían. Si no, olvídate. Lo que estoy leyendo por Twitter es que parece ser que van a ser como versiones perfeccionadas de la arma. Bueno, bien, ¿no? Ojo, Vale. un A regalo. ver, tiene So sentido. the first person Claro. that found it, they just screamed and started laughing, and then everybody started finding it, and based on that reaction, we knew we had something good, and then it got scaled up into what you see here, and back to the vibe thing again. Yeah. When this got built, all I did was listen to Black Pues más que Sabbath, el arma, the first ojo a la 6 nave que albums, se like, puede over and sacar over. aquí, So ¿eh? it just has that Sí. really- También. Yo ahí lo dejo. Bueno, a ver si la vuelven a meter, que esa es otra, que a lo mejor solo meten las armas. Si viene No el creo. arma, viene la nave. No tiene por qué. Seguro. We're going to go ahead also too and Sí, vamos a some ver. of the Ya lo activity verás. so we can see this vibe up close and personal as well. But here we are. Mira, DMG. regalando suscripciones. Claro. Ahí. Willy, when it Mira, comes Navarrico, to ¿qué pasa, Navarrico? these encounters, ¿Tú también te vas a dejar de suscripción aquí o no? modern era of Destiny, what were some of the bigger challenges that you'd say you have to overcome in order to make sure that they were fitting for today's sandbox? Mira lo que guapo, tío. Sandbox-wise, players nowadays pack a lot more power than they did 35 before. minutos. People can Hostia, han aumentado el tiempo, ¿no? Mucho más tiempo, claro, claro. By far, chaval. They were in their original Eso state quiere decir una cosa, que lo han puesto más jodido. quickly, so we had to- Seguro. Si han metido aquí Es lo perfeccionada. primero que pensaba. Hombre, no, a ver. Jodido. Por tu cara bonita te van a dar tiempo.
Es lo primero que he pensado. Es que me cago en Dios. Bueno, a ver, por ahora el parkour sigue siendo exactamente igual que Sí. antes. Ahora había que saltar ahí arriba. Escúchame, el cañón de mano no es el. No es el. Sí, o el aullido o el otro, nunca he olvidado. El aullido, creo que es ese. Sí. Hostia, tío, esta parte me ponía los Te ponía los nervios. Y ahora había que saltar a la bolita redonda que hay a la izquierda y para caer ahí. Sí, pero pues eso era un cacao. Porque claro, no te puedes poner de pie, es saltar sí o sí. Y esto me acuerdo que tenías que ir avanzando mientras la de atrás te empujaba un mínimo. Exacto. Madre mía, chaval. Claro, no, y es que no te podías quedar mucho aquí. Ah, sí, sí. Ahí podías, pero había un de estos que te empujaba por seguido. Ojo. Eso era. Sí, en su hecho, no. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Esa es la complicada, la bolita de los huevos. Bueno, pero aquí con espada los medios. Claro, y ahí estaba el ascensor. Sí, ahí con la espada lo que medio capeaba. Sí, el ascensor. ¿Cuántas veces no habrá muerto gente ahí sin querer? Porque tienes que ir agachado, me cago en Dios. Pero vete agachado, hombre. Agachado. Y ahora subía ¿Se la pela? Ah, no. Sí, ahora saltaba aquí y ahora salía de las escaleras que había a la izquierda. Que tenías que Menudo entrar. timing, o va en God Mode o yo no sé, Ay. no, se le cierra todo cuando él salta. Yo creo que está Y esta era la parte chunga, que estaba así como desnivelado, ¿os acordáis? Sí, Todos nos caíamos para abajo. Hostia, ya no es para abajo, cuando te estampabas contra un lado. Que yo creo es timing perfecto, yo no tete a decir basta, míralo, ahí está. Bueno, Ya verás. lo ha pasado fácil. O va en God Mode. Sí. Ahora viene la chunga. Sí. Lo de caer en la piedra, toma. Menudo brincado. Hostia, vaya subió para ahí de repente, ¿no? Bueno, esto realmente con el salto del hechicero ese potenciado era relativamente fácil. Madre mía. Hostia, qué cabrón. Se ha tirado la pompa. Además están usando las armas. Sí, es que está bueno, la eso. Eso era La que de puta madre, la verdad. Hay que entrar por aquella puerta, que siempre que saltabas se te cerraba la nariz. Además, en esa puerta, claro, es que encima esa puerta también cuánta peña habrá palmado ahí, ¿sabes? Míralo. Es que hay un pequeño borde para que te sujetes. Pero nada y menos, ese es el Y era borde. para abajo. No, ahora era Ya no, la última de la derecha. La última de la derecha arriba, sí. Imagina que ahora la Era han un cambiado. cacao de mucho cuidado. Y esto también había que hacerla solo y sin morir. Lo metieron luego el desafío. Sí. Madre la calentada, hermano. Buah, ya está. ¡Ojo! Que vuelve para arriba, capaz. Hombre, tú verás. ¿Por qué lo han eso, quitado? hombre? ¿Por qué lo han quitado? La han quitado porque el tío la iba a palmar. Claro. La han quitado porque el tío la iba a Iba a palmar. quedar Para no mal. hacer el ridículo. Se iba a quedar mal en el You'll have it stream. in your hands soon enough. And also, some folks out there have already had a chance to play it, so we don't want to go ahead and uncover too many of the mysteries. Up next, we've also got, obviously, another iconic one, 0 Hour. Let's start from the top. Hora cero. Can you explain, Rob? Vamos a ver a Kevin. Buah, tío. No, Kevin no, Trevor. 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 Madre mía, míralo. Lo primero que te pone, qué cabrones. El puto Trevor. Buah, tío. Qué angustia And cuando it's great llegaba. because it has all these physical challenges and people getting knocked down or flipped over and El tema con la camiseta del Trevor, cabrón. And there's just a lot of Hostia, comparisons to what we qué try to do bueno. in Destiny, and we've borrowed from that show and shows like it for a long time for cool Eso ideas. teníamos todo el And they emblema, have ¿no? this one Del bit Trevor. Sí. Yo es que en esta época ya estaba saliéndome un poco, que quería grabar todo, ¿te acuerdas? Y al final nunca grabé una puta mierda y se me fue el contenido a la puta. Se me acaba hasta los huevos, absolutamente todo. Es que me parece que me quiten contenido me repatea, sea el juego que sea. Me parece una cagada, pero como una catedral. Bueno, es que si no juegas en 3 meses, has follado agua. Vete a la Yeah, we got mierda. some concept art up on Yeah. Perdón, So we had this pero- thing that we called the hazard for a long time. The hazard is a Sí, míralo, la habitación.
And on the left, you can see the original whiteboard drawing of what this could look like. Que aquí esto era un And there you see juego the de hill suerte, lo with del the trébol, slots. ¿eh? So we basically lifted off of Takeshi's Porque castle. no atendía ninguna And then that razón el evolved cabrón. into what we eventually made as a maze, Yeah. right? Sí, sí, el And then movimiento there's que the hace very Era first drawing un of rumba the- versión And on the Destroyer. right, Literal. you can see que lo mismo te metía en uno de los concept art pasadizos by one of laterales. Y se metía y contigo. y saltaba, y se lo Sí. saltaba, And when I looked at it, it had que a cogía, container se paraba, se working giraba y out se metía detrás quite tuya. nailed Entonces ahí ya here, era... you know, which we might talk about in a second here. yeah. So then on the far right, you can see the centipede legs and the light and the Y de final nuevo, version. otra That's pretty cosa que close había to que how hacerla Trevor ended up. contrarreloj. Yeah, it definitely it feels También. terrifyingly familiar in some ways, we'll say. And I, you know, kind of. Además, recordad que para hacerlo bien, era parte de atrás, los tres tíos atrincherados y pegándole a lo poco que se viera. Era, vamos, Con los cabales que salían al final, tío, era Era un cacao. Y luego también en la parte de Trevor no había una parte como para hacer una disputa. Cabale o caído. Eran dos tanques. Era caído y cabales los dos. Sí. El boss final sí que era caído. Well, I think there's this like satisfaction from scaring. Que de hecho, people para that's conseguir inherent in esto, everybody. Like, you've all scared somebody, I había una think, at some misión point, en la it's que just un Bake se super atrapaba a fun. un caído So, what could, y al what could final we do peleaban to los dos. actually make people feel Claro, fear? en la de And Titán, I was super excited en la de about, Titán. que y era, tú la tenías misión era que- Rendezvous, que es en francés, Claro, no sé. y si tú ayudabas al capitán caído, este tío luego te esperaba en la So villa. how do you- Exactamente, how y do you- ahí la Para iniciaba. misión. Our players in the Pero game, si tú no right? salvabas a So este tío, estabas jodido. the first step was drop you in a maze. Estabas jodido, luego ya there's something lo in there that you unificaron, cannot pero... Y, aquí You can't empieza. jump up because the ceiling Hostia, esta is parte just estaba above your guapísima. head, right? So those Y are the first three antes things. de lo de la villa, This thing is tenías que ir a faster than Titán, you. que So, recordad por que se cierto, abría una la puerta. villa la han Kill, quitado, they can ¿no? go No, faster sigue, than sigue. you. And then, Sí, of sí. course, we did the centipede bottom, Yeah. which I have this particular phobia of centipedes. Like, The fact that you took something that is such a fear and put it front and center, honestly, like it's Yeah. commendable. I watched Aquí this estoy viendo video, que, like, a week que ago, pondrán los this- típicos this dude equipamiento takes a bloqueado, giant modificadores, centipede tal, and puts it tal. right on our- Seguro. That to your- I don't know, Y I aquí almost te dan passed out, 40 like, watching minutos, this. o eso parece. Ahí Ahí llevas 37, ya habrán Sí, no, empezado no, hace un no. rato. Ojo, que es que esta era larga de narices. Además, si os acordáis, en modo normal era un camino y en modo difícil Era tenía otro, y otro. luego aparte, si querías hacer los monitores. Los puzzles, entonces también Era que era para catalizador. telita los huevos. Pero eso además tenías que hacerlo sí o sí entre dos, los puzzles. Yeah. Sí, esta parte, cuidado, Esta parte con los aguijones era hija puta de cuidado. Mira dónde ha palmado uno, pero rápido. Pero mira el símbolo y mira cómo va a ir a esta peña de luz. Do you see that finite just clock running out in It's front of coming. you? Yep, you see the light coming. Pues and no you lo see the sé, no ha thing. salido de Yeah. momento el So that equipamiento really del helped, tío. us figure out Esto how to get que this lleva thing. ahí es el nunca olvidado. No Indiana Jones laying down Tal y on como tracks looking suena. for the best here. Yeah, no. Not a chance now. Trevor's gonna chew you up, honestly. Es que una So persona also, que lo usaba we mucho en found mis ourselves tiempos, now. el We're sonido in no the se me ha ido beginning a la stages cabeza. here of the Whisper we can see on screen. Willie, we kind of touched on this briefly over the course llamaban el of Lápidas. the Whisper. Can you tell us a little bit about what it was like sort of reinventing these ¿Qué habrá combat sido de spaces ese hombre, and tío? ¿Seguirá encounters vivo? for Guardians in a Pues modern no sé. sandbox, especially those Supone that que are seguirá no. jugando Sí, a los algo. Yeah, cojones. so Ojalá. just now you saw a brig in this encounter. Que no vaya todo lo mejor which posible en la there vida. wasn't one before. I think there's Oye, the lo del nombre desire to keep Blacksmith. the soul of the ¡Oh, activity no, that chaval! No te así. Todavía tengo que tener por ahí un on me to finish this panfleto activity quickly, and de- also, ¿Lo tiene Madre. guardado? ¿En serio? going up against powerful enemies that are trying to stop Tengo me que from tener por ahí doing un that. panfleto. So Qué we guapo wanted to estaba make ese sure that Charles, the tío. combat still felt Negro y challenging, dorado, even tío. in Además today's un dorado sandbox, so oscurito. we've added Hostia, some Joder, qué chaval, liada. joder, vaya limpiada, ¿no? Bueno, and Escúchame, we ¿cómo also tiene que just increased ser the number of que, combat aun teniendo los ordenadores so potentes que that tenga esta players peña, have el more stream to vaya do como with va? their more digo diverse yo. and deadly tools? Yeah. Guardians have plenty of those available to them. Madre mía, me pregunto cómo me irá si me pongo yo a jugar a este juego ahora. As well, were there any moments you really thought to yourself like, all right, this is Madre No, tú, madre. realmente iba muy fluido, no sé por but this is going to qué. be appropriately challenging. Porque se ha movido todo lo que se ha movido. Yeah, I think the Yo creo, creo que tengo que cambiar la when we pasta térmica a mi playtested it gráfica. and, you know, we had everybody load up with their like new Creo que tengo maneuverability que cambiar la tools, pasta their térmica. swords, their grapples, Mi gráfica. to go De through hecho, the voy a ver activity, and then si we consigo were curro expecting pronto y them me to pillo el Ojo, ordenador, cuidado, no que, sé. que creo que las están It's haciendo las nothing, dos like, misiones en you're modo thinking the fácil, timer ¿eh? has to O sea, no el fácil, become something el else, a but nivel base. really
Fácil no es, fácil no son ni una ni otra. No. Ya desde aquí ya lo digo. Son las dos más complejas. Fácil no son de las últimas, el mal mal yuyu, la del hombre muerto, etcétera, esas eran más sencillas. Pero by far. O sea, yo la del hombre muerto me la hice solo, tío, palmé, pero me la hice solo. Claro, pues no tenías tiempo límite. Claro, también, eso también. Pero en estas dos. No, sí había tiempo límite. Lo que pasa que no te. No, era en modo heroico cuando te ponías el tiempo límite normal, ¿no? Exactamente, cuando lo hacías leyenda, sí. Claro, en leyenda el problema que tenía era que el tío estaba más duro y hacértela tú solo con el fulano que te reventaba por todos lados según te miraba. Pues, no era algo precisamente sencillo. Yo la última vez que hice algo solo fue la mazmorra de la luna. ¿Os habéis enterado de lo de los puntos gay? ¿Qué pasó antes? Sí. Pues tengo ahí 80 napos que me tengo que gastar. 82. ¿Cómo mola? Mira a ver si quieres algo. Que viene Trevor, corran. Claro, ¿cómo está pensando? Que no sé comprarlo. Pero son cosas que. Luego tengo que verlo en stream a ver qué pillo o qué no pillo. O sea, que va a sobrar, algo de pasta me sobrará. Pues entonces si alguien la quiere, pues. Yeah, actually, something too that I'm seeing pop up in chat here is. Míralo. ¡Que viene! This is normal difficulty. Sí, ahí no. Es que fijaros cómo va esa cosa. Increíble. O sea, Guardian Down, que no te da tiempo ni a ver qué viene. Y tan down, te pasa por lo harto. Pero es que encima has tenido que volver. Este no sobrevive. Es que ahí se le puede dar la Esta vuelta. era la putada, que es que la movida esta. Bueno, no, ahí no puede darse la vuelta. A no ser que se dé una vuelta en una esquina, no se da la vuelta antes. En mitad del pasillo no se puede dar la vuelta, creo. Sí, en mitad del pasillo se puede Esa es la dar. salida. Me encanta el miro para todos los lados, que no venga Trevor. Y pues, aquí creo que se mataba, ¿no? El Trevor. No. Trevor se queda ahí. Y si pasan dos y Trevor se queda ahí, el tercero, si tarda mucho en venir, tiene que volver a abrir las puertas, que a mí me pasó una vez. Y tuve que abrir las puertas yo solo. Había pasado, si no recuerdo mal, eso fue con falta de raid. Habían pasado ellos dos. Y cuando fui a pasar yo, 3 minutos después, ya no podía pasar. Tuve que coger y abrir las puertas yo. A lo mejor me animo yo a darle al Destiny hoy. Te le damos hoy. Vamos a darle un rato. O sea, tengo noticias por rajar, Tengo a lo mejor 1 o 2 horas de noticias para. Bueno, yo estaré por ahí, me avisa. Can you tell us what that stands for? Yeah, I'm gonna tell you, but I had to open my phone because it's like impossible to remember that. We all have our notes. Yeah, it's part of the game. So early on, the team we just realized we had to figure out an acronym for this because we loved the name Trevor because it was paradoxical. I went to school with a kid named Trevor who was the nicest kid in the entire school, just nice to everybody to a fault, right? So I always thought like Trevor is just the nicest name, and so paradoxically, here's this evil thing named Trevor, and we thought it was hilarious. But once we alphanumericized, is that a word? Yeah. Once we made that, we had to come up with the acronyms. So the one that I had was Tracking Robotic 3-Vectored Reducer. Because it reduces, right, Tom? It's like it reduces you, yeah. But that was our internal acronym. Yeah. And so when we went to GuardianCon and we did like a fly-through or like a walkthrough. Yeah. And so the community team thought that we should let the fans of GuardianCon decide what the actual acronym for Trevor was. And so we had like the 5 different examples, and my tracking robotic was in there. Oh, It was one of the things. I was like, please pick mine, please pick mine. Yeah. And so at the end, what they decided on, and they decided by loud applause, and it was like very obvious that this is what they wanted. The committee had Oh yeah, spoken. it's like very obvious. Yeah. What they decided on was tame, relaxed, triple vac roommate. So that's the official name for Trevor. It's The codified. acronym. Yeah. Thank you very much to the denizens of GCX. Thank you very much for your hard work and letting us know exactly what Trevor should be called. That's really cool. I wish I'd been there for that. Okay, now we're taking a quick look at the craftable exotics as well. We're going to go ahead and start with Arma Whisper of the crafteable. Worm. Eso Can you tell us a little bit about, play style or want to build a Whisper all to their own? What are they ¡Hala! going to have to look forward to? Se jodió la verga. Even before we get into the crafting, like I've got my notes. Mira, pero mira cómo cambia arriba a izquierda, Out here,
El color. Sí, sí. A la verga, nos fuimos putazos. A la verga, nos fuimos putazos. Mira el cargador ampliado. Cargador ampliado, chaval. Como tiene pocas balas, ¿sabes? And then with Outbreak, the fantasy is all about spreading the plague of SIVA nanites. Certainly. Eso sí, la velocidad de recarga 66. O sea, eso va. So specifically with Whisper and Outbreak, for both of them, with both these crafted weapons, they'll both En teoría, si las dabas todo críticos, no tenías que recargar. Literalmente. Mira, me dice Lloren, hay que ver, yo el otro día empezando ya a hacer el catalizador. Pobrecillo. Mira, pero que encima puedes subirlo del. Advantageous for a weapon that's about this like hitting repeated critical hits certainly in an area. No, de 66 pasa. Specifically for the perks. Madre, uno con recoil de 100%. Entonces, y me pregunta Zurda, ¿y también se lo meterán al brote? Claro. Hombre, claro. Crafte. Claro. Un brote crafteable, tío. Ya medio vida. Es que a ver, al final si lo piensas entre esto y que le metes el catalizador, ya está roto. Sí, pero me da la impresión de que va a haber que hacer unas pocas de veces la misión. ¡Hombre! Pues nada, escúchame, Tete, volvemos a los martes de ayudas. ¿Cómo lo ves, papá? Tete Flow, ¿cómo lo ves? Eso, ayúdame, por favor, el martes. No, a mí también ayudadme. Escúchate, como que hay que ayudarte a ti, que llevas jugando más que yo. Volvemos a los martes de ayuda, dice, y estamos los dos para que nos ayuden. Martes de carry. Bueno, escúchame, ¿no? Nos hacemos tú y yo, ¿sabes? Volvemos tú y yo chilling, conseguimos todo, y luego ya pues, nos ponemos con otra cosa. Pero sí, creo que iba a ser... Tenía en mente darle la demo del Stellblade, pero creo que iba a ser hasta las tontas. No me ha hecho una risa. Mañana curras. Sí, mañana sí. Hoy ha sido el Special Day. ¿A qué hora curras? Bueno, me curro a la hora de siempre, pero yo llevo todo el día durmiendo. Míralo, el brote. O sea que nos quedamos hasta las 5 de la mañana entonces, con streaming abierto. 5 no, 4 te lo compro. Venga. Ya está. Ya está, se nos jodió la... O sea, escucha, pero que tenemos horas, tenemos... It's classic. Outlaw perk is back, so you get your fast reloads on final blows. Si de por sí ya pega el brote, tío. Coño, y el brote con el catalizador que tenía la movida, que tenía los nanobots de SIVA estas. Que de por sí eso venía en el 1 cuando te lo hacías en la furia de las máquinas. And then the second one though that we're added here is rapid hit, which plays right into that. So like you land your precision shots, you get more stability, you get faster reloads. Another new one is rewind rounds. It's hard for me to say. Además hoy tenemos estandarte, Tete, o sea que tenemos estamos genial para subir de nivel a toda hostia. No, si yo no subí de nivel no. Yo sí. Si es que llevamos 3 temporadas que no hace falta subir. ¿A qué lugar está? Yo a 1700 algo. And then there's also a head seeker, which I think maybe for PvP, creo, no sé, for certain playstyles where like estoy abandonado, tío. O sea, me jugué Lightfall. Critical shots, that's something to think about as well. Right. Pero 1720 algo posiblemente. Si haces por tu Eclipse leyenda te pone a 1800 automáticamente. Eclipse leyenda se pone a 1800. ¿Qué has dicho? Eclipse leyenda. Eclipse leyenda te pone automáticamente a 1800. Entonces tienes que tener Entonces tienes que estar a más de 1800 entonces. Pero claro, me la hice hace tiempo. No, pero cuando salió directamente te dan ya los de armadura, 1800. Te estoy diciendo que lleva esto un año sin subir de luz. Ahora lo vemos. Also, it's worth mentioning that there are more than just the craftable weapons available as rewards Pregunta. in these missions. There's some tried and true ships. Now, we were talking a little bit about this earlier, but as someone who still to this day wears 1,000 wings, you and me, yeah, like we know the feeling of getting that ship and finally having that I was there moment. The ships are making a return as well, is that correct? Yeah. Sí, so for both Whisper and vámonos. They're coming back. Is it the exact same ship, or are there going to be changes on them? No, these are actually new assets, right? They're new ships. Son nuevas. Son nuevas. Son nuevas. The same spot in your inventory. And they are updated to look really cool and new. Se han mejorado. They're exciting, especially we took the old scrap drifter ship that was, I think, especialmente la mierda del particularly by the community, because it was literally scrapped together from spare parts to get built.
And so we did a really nice pass on that. So it Ojo que it's inspired by the look of Outbreak Perfected, and I think it looks great. I think the community is going to love it. Yeah. And then we have the Whisper Ship, 1,000 Wings. It's got a new design. Nuevo diseño también para la del susurro. Todas. If you have that equipped, pero yo creo que va a tener eso básico que tú quieres, Tete, lo negro y... And the new one is going to look like the new one. Lo que decía Portu, de los mapas que van a enseñar de PvP. Espera. So for the players who want to go ahead and continue to build up their collections, there's a chance to go ahead and dive back in. Maybe they weren't there originally, but they want to go ahead and join the 1,000 Wings Club to a degree. Exactly. Excellent. So it'll be a chance to go ahead and unlock those as well. Excellent. Well, I think we are actually about at the point of the show we're going to go ahead and get ready to rotate over to the PvP map pack. But for starters, let's go ahead and make sure we thank our incredible team of playtesters here, going ahead and showing off the missions for us. Ashley, Peyton, and Michael, thank you all so much. Very much. There we go. We're getting some waves from the backstage. Thank you all so much for the time. And of course, Willie, I think this is unfortunately the time now we bid you adieu to go ahead and transition into the PvP map. See you soon. Awesome. Willie, thank you so much. All right, we are now joined by another member of the Bungie development team, a staff artist here who has helped make many of the PvP maps that you've also known and loved, the one and only Mr. Cooley Callahan. Cooley, welcome to the show, man. Guys, how's it going? Good to see you. Thanks for having me here. Absolutely. It's been so long. Yeah, it has. It's been a minute. Look at us, right? Este es el que tiene la culpa de que Destiny tenga PvP. Now, we were talking a little bit before the show. No tendré la dirección, ¿no? Do us all a favor and put Cooley on the spot to a degree. Rob, we were talking a bit about Cooley's history. We were. No tenéis la dirección. The man sitting just to your left, the contributions he's made to the Pantheon. One of the things that was really important for us was to make sure por favor, Dra, que podemos hacer un clip de ese comentario, por favor. And so Cooley is certainly one of those. He's a 6-year veteran of the PvP team who shipped over 11 maps. Señor, dame paciencia. Esta es la culpa de que Destiny tenga PvP. Not everyone's a banger. I mean, there's definitely some apps that people would want some words with me. But I think we'll save that for later. But what are some of the bangers? Come find me. It's I think, Burning Shrine, which is now Burnout, it's such a classic map. It's a Trials favorite. And then Midtown is another map that turned out really well. We built that for Countdown, but I was just chatting with another Destiny fan at the dog park the other day, talking about how well that map supports all of the different engagement ranges, which is definitely something that we try to do. We try to create places for players to use their favorite tools. Yeah. Now with the maps, we're going to be looking at 3 of them today with kind of a primary focus on, you were mentioning earlier, I think it was the 3v3 kind of competitive side of things was sort of the focus for these maps. Absolutely, yeah. I think early on, a lot of the direction that we got was we wanted to bolster that competitive gameplay experience with new maps, tweaks to the modifiers of some of the modes. And so we, in our play testing, really focused on the competitive playlist and really centered en la parte competitiva, experiences at the forefront. Hombre, Ocre, and then bello. All Destiny maps can suit a variety of modes. Ventura. Made sure they worked. Guapo. But for the most part, we really did want to provide new experiences and just breathe a little bit of new life into the higher, maybe a little bit sweatier gameplay. So no te confundas, directly at me when you said Ocre también se le llama Ventura también. We'll let it go for now. Actually, briefly too on that topic. Eso sí. Having had so much time to be a part of building so much of our Epicardo que hasta la Fati se quedó en plan de bueno, pues ya está. From trials to quick play and yo no voy a decir nada. Lessons into these maps. Yeah, I think one thing that is always at the forefront of our minds is, trying to strike that balance between, providing the playground for balance. Balance. Es imposible tener balance con la éxtasis, lo siento mucho. O sea, con la éxtasis es imposible tener balance. Y con la extraña ni te cuento, hermano. ¿Pero qué me estás contando? ¿Quieres un balance? Quita las habilidades. Quita las habilidades. Ya verás el balance. La gente campeando esquina a esquina con sniper. Te lo digo yo. Quita las cargas de hombro de los titanes, quita los cuchillos de los cazadores, las bombas estas caloríficas de los hechiceros. No, quita los cuchillos de los cazadores no los quitaron, pero las cargas de hombro de los titanes sí se las cargaron.
Sí, bueno, lo típico. No, sí, bueno, lo típico. Sí. O sea, que tocan unos, no tocan a otros, luego tocan a esos, luego tocan todos, tocan... También estaban nerfeados los cuchillos de los cazadores, Pero que quede claro, ¿este es el que tiene la culpa de que tenga PvP el juego? Independientemente de la clase, es imposible balancear este juego con las habilidades que hay. ¿Quieres algo balanceado? Quita las habilidades en general y deja una granada, pero una granada normal, base, nada de una granada solar que se tira ahí 5 segundos. Que parece un soplete. Si tú sabes cuándo balanceo yo el juego, yo me cojo, me meto con Fanta, con Dani, con Adri, ala, ya está balanceada la partida. Con Dani. Speaking of getting in the weeds, there's no time like the present. Shall we go ahead and dive on in? Absolutely. Excellent. Ojo, que va a haber demostración del PvP. All right, we got the first of 3 maps to go ahead and show off. This is Tres nuevos mapas. We have one on Europa, one on Europa, and then one on one of the pyramid ships in Essence, I believe. En Europa no había mapa. So this is the first one. This is here on Cabía. can you tell us a little bit about what we're seeing here today, or where we are? Yes, so this map is called Eventide Labs, and this is a long-forgotten human colony. O no había, no había, No, sí había. De Europa, en Europa no. It just so happens that Aramis has chosen this location as No, pero Europa es más allá de la luz. Claro, no, Europa planeta, que hay hielo. Ah, Europa planeta. Claro. Por eso, me ha pasado lo mismo. En Europa no. Vale, sí, Europa mola. Uy, mira el rumba cargando la batería. ¿Sabes a qué me recuerda esto? Al mapa este... Buah, es que no me acuerdo el nombre, pero que era Destiny 2. Que tenía una movida en el medio y luego era todo super outside. Es que no me acuerdo ni siquiera del sitio donde estaba. ¿Que también era de PvP el mapa? Sí, era PvP. As many new palettes as possible because literalmente so much great. No, corte de las viudas. No, corte de las viudas es el de la zona muerta europea. Hay uno que tiene como una especie de centro dentro. Ah, sí, el que tiene como el cuadrado, el cubil de ese dentro, dicen, ¿no? Caldera. No te hablo de eso. Eso de hecho es Javelin. Está Javelin y está Caldera, pero no. Era una movida que había dentro. Es que no me acuerdo del sitio. Pero que era algo que además te podías caer por el medio. Sabes que no, en Caldera y en el resto de sitios no te puedes caer. Es como una mezcla. Para mí es una mezcla entre ese PvP que te digo y Gambito. Pero vamos, que da igual. Que a no ser que haya que matar en PvP para hacer algún catalizador de las 2 armas mejoradas que van a meter, esto es Yo tendré que hacer PvP, yo tendré que hacerme PvP. Yo tengo que hacerme PvP para sacarme las piernas que me tengo que sacar. Pero bueno, eso lo puedo hacer solo porque en normal no se me Our team always pushes it so far where it really feels like you're walking into a truly recently defunct, human colony or whatever the case may be. Yeah, and the frozen world of Europa, I mean, they all have their advantages for PvP, but the frozen ice walls of Europa are just perfect for multiplayer, and I'm sure Cooley's going to talk about this. Yeah, actually, also too, Cooley, if you wouldn't mind, yo no tengo nada en contra de que pongan mapas nuevos de PvP, la gente también ya estará quemada de jugar los mismos siempre. Can you tell us a little bit maybe about some of the sidelines or opportunities that I'll have to maybe rack up some additional kills as I dive into Por eso lo digo. Totally. If long range is your thing, this spot out here is definitely the place for you. What? There's one spawn that happens for Estaba en plan God mode y ahora está en plan one over by A, and so in these competitive modes, if you've got an objective out here, this sightline creo que puede ser el único modo que me gusta del juego. This is a spot where you're going to have 2 teams poking and picking each other, and then rushing over here to try to get to this zone and lock it down. And if you're rolling with that long range kit, you can hang back and sort of lock down this airspace here so that you can provide cover and maybe support your team. Que había que hacer como kills con un fusil de no sé qué hostia solo, evitar que te mataran y que se acabara la partida. Y yo me suicidé en el último segundo, pero sacamos el título. Push into this space and kind of control the middle, but as you can see, there's lots of ways for players to come in and flank. So if you're holding the space, you'll
really not want to me be recuerda here for too long unless you've got the support to do it. Yeah. Make sure you throw those grenades right off of the rip, basically, when you're coming out of spawn to try and conquer that territory as best you can. Yeah, one of the things I love about these ice caves is What? provides ya sé qué mapa dice. Tú dices que hay uno que era como de la corte de Ori. Que era lo que dice, que puedes caer hacia debajo, que tiene como una segunda planta el mapa. No, Escúchame, tú llegaste a desbloquear todas las habilidades de la Stram, porque eso hace tiempo que lo hacen las granadas. Eso no lo as well. So eso la finding a esta place, sí. you know, on Neo obviously that makes sense for PvP. Probably seems pretty natural, honestly, given just like how rich and A ver, también es cierto que si siempre juegas con cazador, todo eso te lo has perdido. Claro. Porque son habilidades a lo mejor solamente en el hechicero. Me suena bien hoy del titán. Que me da igual, o sea, que si me pongo a jugar, o sea, solamente, ya de por sí con el cazador tendré 1 o 2 semanas de contenido para completar, eso por un lado. ¡Qué chula! Y 2, con titán y hechicero llevo sin tocarlos, no te exagero, desde antes de Reina Bruja. O sea que esos están a 1600 porque se han subido solos el juego. ¡Hola! Yo lo subí a 1810. Neomuna. Pero si nos ponemos ahora Tete para darle caña para Final Shape, le damos caña para Final Shape. Hay que dar. No hay el Rise of Ronin y más movidas, pero... Cuánta gente guapa. Que Santa Lucía te conserve el seguro de la casa porque eres de la vista. You get it, like you understand that it's all about this center atrium room that is really open and kind of, you know, has this big pit in the middle, and then there's this area down here which is Qué chulo, en varias alturas. Claro, con ascensores. Esto va a ser un show para los snipers, ¿eh? Esto va a ser un show con los asaltantes. Desde todo lo alto. Madre, el otro. 25 suscripciones que ha regalado el colega. Al bondiguero. A mí no me cae ni una. ¿Cómo va la vaina? Seguro que le han regalado la torre. Claro. Bueno, al menos voy a conseguir un emblema de estos streamings. ¿Ah, sí? Sí. Me lo podíais haber dicho hace un rato. Coño, pero si es que hay uno que son 3 horas. Que es que si te has perdido un streaming te jodes y te aguantas, cabrón. Vaya mierda, de verdad. Es que este tipo de movidas me ponen de los nervios, tío. Ponlo para todo el mundo, tío. No hagas esta mierda, que encima a veces lo de los procesos funciona como el saltagulazo. Ya está, lo acabo de poner por otro lado. I think the clean zone is something that, you know, a lot of developers really use to sort of create this space for the player to pop, right? To like really stand out from the environment. And so for us, it's about where the player's head height is. And this map is, you know, just one of the examples of how it can really provide for a good PvP experience. ¿Qué edificio de Neomuna es? Mark on the wall where you can kind of expect players to Neomuna no hay ninguno. Esto es el bar, tío. Esto es el bar, ¿no lo ves? Pues escúchame, pues ya no sería el primero, porque nada más aterrizar tiene otro. Ya te digo yo que esto, la peña lo que va a hacer es hacer el meme de estar en el bar y ponerse a beber y liarse a puñetazos. En plan película del oeste. In any PvP map, like the sheer amount of risk reward that goes into just making your way safely, or so you think, out to that particular territory. Right. You know, as you guys were even building that balance in of these consumables on the map, Cooley, what was it like, sort of having that process evolve or grow? Yeah. You know, typically when we start laying out a map, we just kind of start with control because it's a good base point. It's Y ya no es más streaming, ¿no? Este es el último. Sí, este ya es el último. Very well-defined combat pockets that have an objective in them. But then from there, we start mapping out the other objectives that might exist on a map, like the heavy ammo point. And I think we've kind of gravitated more toward having special ammo live next to some of the other objectives on the map, so you're not constantly having to para make a junio, choice ¿no? of where Julio, should I septiembre go. sería ya el próximo junio. Final Shape en junio. Final Shape es en junio 4. Entonces yo diría que a mediados de mayo, finales de abril, como muy tarde. So to speak, of you start with, you know, these big strokes, you go to the next stage and start making sure that you've got, you know, space and combat pockets for, you know, maybe Dominion or, you know, some
some other game modes, and things just kind of fall into place from there. Oye, del Panteón no han dicho nada, ¿no? We got one more map to check out as well. For all the fine folks at home, we're going to continue our guided tour. We're going to make our way over 15 minutos. to Essence, to one of the pyramid ships, to check out the final PvP map that'll be releasing in this pack. As we're flying in, I gotta give you guys credit. Like the space that exists inside those pyramid ships that's being terraformed by the Traveler looks just absolutely incredible. But this is the first time you guys have had a chance to really flex your muscles and build a PvP map out here. Rob, just to start from your perspective as we load in, what was it like developing this, playground for Guardians that's kind of so deep in the enemy's backyard? I think it was really tough. I remember there were quite a few iterations of this map, and I know Cooley's going to go into more detail, but like from a high level, it's a pretty inherently noisy palette. Cooley was talking about the clean zone. There's some palettes in the game that are just very visually noisy. So the geometry is noisy. They create a lot of shadow and a lot of highlights just by the geometry itself. And then the textures, the shaders that are on the geometry, those can be noisy. Yeah. And then there's the clutter of the palette. So when Madre you have an environment with a lot of entropy, there's just rubble everywhere, there's like garbage strewn around or plants hanging down. Like we often do in Destiny, we have to declutter. Some of like the European Dead Zone maps, for example, are highly cluttered. And so this was an example of one of those fairly entropic, high clutter palettes. Yeah. Flipas, chaval. Mola, Es bonito. And I'm sure Cooley's going to talk about that process. Este mapa está hecho en la pirámide en la que impactó el rayo del viajero. This space on a pyramid ship and kind of making it suitable for a PvP map. What was that process like from your perspective, kind of from more of a design side? Yeah, it's again a process of back and forth. No, hay alguien que despierta. Max out is the simplest and cleanest a map will ever be, and from there we start developing the spatial character of the map. And one of the things we like to ask ourselves is, what is this place? And even with a more abstract palette like Portu dice corto que el mapa que tú te refieres es el vagabundo. It's worth asking that question because we can leverage spatial archetypes that just kind of like naturally resonate with people. So like here we have, in this map, we have sort of these dueling huts, dueling ziggurats, and inside of them is this artifact or shrine. So maybe this is like maybe this part of the ship is a collection of mysterious artifacts. No es este. And so we lean on those things to give a little bit of rhyme and reason to a space that otherwise is completely abstract. No es este. And that is also really useful. De hecho, este es de Destiny 1, perdón. We can make any kind of space we want. Like, we're not limited by architectural constraints, but it can be tough sometimes to orient players in the map when you don't have things like doors or like TVs or any sort of human scale architectural pieces that kind of clue you in. La pregunta es cómo se llama. Yeah. It's also too is I remember we were talking before the show, Rob, even about what it was like from a design standpoint, bringing in external testers to try these maps out for the first time. Can you tell us a little bit about that experience and kind of, as you I think phrased it, discovering your own blind spots? Yeah, well, we've done this before for years, really, and we did it again here, and it was, I think, really successful because it was 2 days. They ran through these maps when they were still in development. They weren't too far enough along where we couldn't make some pivots that we needed to. Yeah. And they found a lot of stuff. I mean, for this map, for example, we thought it was in a pretty good place. Yeah. And a lot of things were called out. They didn't pull any punches. They were honest and clear and constructive with the feedback. And it wasn't super easy to hear it all, but when the team listened to it and we took tons of notes, and it was also about they gave feedback on our sandbox as well. Yeah. But lots and lots of map feedback. It was incredibly useful, and just another lesson in what we don't see. Yeah. And it's so valuable to do that. And these, I can't say who they were, but they're very well-known community players. Maybe some folks in chat, who knows? But yeah, but we really were careful about who we brought in because we wanted people that would be very pragmatic. They weren't interested in their own YouTube monetization strategy or how they particularly make content. They wanted the game to be in a great place. They wanted PvP to be in a great place for the community and for Destiny. Absolutely. Right? And they were carefully selected that way, and great communicators who could articulate the feedback. They could really speak to what they were experiencing and what we could do to fix what they were experiencing. Yeah. And I'd like Cooley can probably
say what he thinks about it too, but I was just blown away by how valuable that was, and we definitely want to keep doing that. Certainly, yeah. Cooley, can you tell us a little bit more about that experience on your side as well? Totally. I mean, it's so fun to, like, those are some of my favorite moments when we can get a bunch of super fans from the community in and show them work in progress stuff, and they can actually give us real actionable feedback that we take back to our desks and talk about it, and we discuss how can we sort of take their feedback. This content is for them. And ¿Puedes oírme? Like we absolutely, that's our mark. €1 millón. Hostia, anda que no. Content that they're going to love playing, that they're excited to play, and that their community is excited to play, and sort of learn together and build strategies for. Mira, es más, devuélveme a 2009-10 con toda la sabiduría de ahora y me convierto en un nuevo Rubius. What are you most excited for players to experience once this gets out into the world, within the Trato es. I'm excited to see these maps rotate into trials. I'm excited for players to have a totally new trials experience that, is going to be. Hay que tener claro que teniendo obligaciones, si quieres meterle a esto duro, tienes que sacrificar sueños. Sacrificar sueños, sacrificar tiempo con tu pareja. Y por suerte la vida personal la tengo lejos, o sea que. Tú sí, yo no. Ya, tú no. Empezaremos con Destiny de Final 6 y empezarán los problemas, ya lo veréis. Pero bueno. El camión es el camión. Pero bueno, podemos hacernos en plan. Call of Duty mola más. Call of Duty no mola. Call of Duty está en la mierda. O sea, mira, es que puedo criticar Destiny, pero Call of Duty está en la mierda desde Modern Warfare 3. Desde Modern Warfare 3 y te voy a comprar Black Ops 2. No ha salido un Call of Duty en putas condiciones. Bueno, we got a quick question from Jake Asor asking about are we going to get a playlist or mode? It'll be just these new maps going into the light, and the answer is yes. When they launch on y soy la persona que a los Modern Warfare le he reventado como el que más en Españita, con todas las putas armas en dorado. Rather, we're talking about them today. They're all going to be playing them very shortly. All right, well, that so far wraps up the first two segments of our show. But we've got, as I mentioned at the top, pues sigue estando ahí el logo del gatito, so no you lo may have heard us quitan. mention. ¡Te lo he dicho! ¡Es que el gato ese que hace ahí! ¿Qué hace ahí ese gato? A brand new raid-oriented raid boss gauntlet, rather, starting on April 30th. Now, there will be more information about this in an upcoming TWID. We'll have more details to dig into shortly. Oh, qué buen fondo de pantalla, you will have the Pantheon coming up, where you'll have an opportunity to face grueling raid bosses in a weekly challenge with escalating difficulties and rewards. Now, this is a chance for you to go ahead and rally your clan or the perfect fire team or fire team finder if you're able to track them down, to go ahead and track down those exotics, adept weapons, any emblems you may not have gotten your hands on. But we have more details for that in the coming weeks. Keep an eye on the TWID, Cosmo, and the community team. Thank you for your hard work putting that together. Two, when you dive on April 9th, actually, rather, before we get there, I'm sorry, we will have the opportunity to also, you'll have the opportunity to get a title through your course of Into the Light as well. So if you dive on in, go ahead and unlock all the triumphs associated with the seal. You'll be able to march into the final shape with a brand new title, Brave, as well. So make sure, go ahead and get those big challenges bit offs. That way you can handle them as early as you possibly can and let the witness know that you're on the way. And we have three really, really cool things hitting on April 9th when Into the Light launches. The first one is, if you're a new player, you got a buddy who's just jumping into the game for the first time, and you'd rather not hang out with Shahan and the Cosmodrome, then you have an opportunity to go ahead and just join the front lines. You can skip the New Light campaign, give Shahan maybe a high five on the way out, ask him for a weekly bounty when you're back later, but you have a chance to go ahead and meet up with your friends, head to the Hall of Champions, grab the gift of the Thunder Lords if you so choose, and get right ready for battle alongside them. So you'll be able to go ahead and grab some of these new light kits as well, depending on what your subclass of choice is out of the gate. But your barriers to dive in with your friends have never been lower. There'll be a chance to go ahead and dive on into everything you're seeing with Into the Light here. Also, we have a couple more things. We have some questions in chat about this as well from Itzepsky and Atlas Live TV. But
on 4.9, you'll have the opportunity to also change the way your character looks. So you'll be able to go ahead and change your hair if you didn't like your haircut. ¡Ojo! If you want to go ahead and change your face puedes cambiar el paint, you wanna personaje go ya. ahead and risk it to be one of those guardians who goes helmetless. Pero lo que es solamente ni de raza ni... La raza no. Bueno, La o sea, raza no. bueno, a ver, eso está bien, eso está bien. Joder, veremos titanes gorditos. So, Guardian 4681 out there. With the launch of Into the Light, we're also going to give you one more name change token. If you already have yours sitting around, I believe you have 2, but our friends in DPS will be able to answer that question for you. But you'll have that chance as well. A lo mejor me hago algún cambio en hechicero en el titán. Now, there's a lot, but we also have one more thing for all of you. Next week, we're going to be joining you again for a special developer preview of some gameplay for Destiny 2: The Final Shape. El martes que viene. Ahí está, claro. 9. Por eso ponía esto. Vale, bueno, todavía tenemos opción de conseguir el emblema, Tete. Ahora sí. Y la semana que viene 2 horas más tarde, ¿no? 9:30, sí. Twitch O sea, drops will be live. So they'll have sería nuestras 7:30 live on the screen. That'll be available. ¡Sabía yo que el dato! If you haven't gone ahead and also unlocked the emblems that you got as a result. Ya tengo nuevo emblema. Ya tengo nuevo emblema para los 3 personajes. Tremendo, tremendo. Está guapo, preciosidad. Está bonito. Ya había algo parecido en Destiny 1. ¡Algo! ¡El gato tramaba algo, papá! De hecho, tengo que revisar los emblemas, pero yo tengo que revisar emblemas y tengo rarísimo. We see you out there having a good time, so thank you very much for taking the time to be with us today. Also, it goes without saying, but we'll go ahead and do so anyway, to the incredible team here at Bungie, building Into the Light, making all of this, the teams that you guys have been kind enough to represent. Y es que no han dicho nada del panteón este. ¿Qué será eso? Teams that we have here, teams are obviously greater than heroes, and we're firm believers. Estoy viendo, estoy leyendo, ¿vale? Ahora mismo. Of that whole scenario. To our playtesters as well that have helped us bring this show to life, to Ashley, Peyton, and Michael here behind the scenes, thank you so much for showing off some of the cool new content, and of course all of our guests, to Tom, to Rob, to Cooley, to Willie, to Noah, to eso de raid panteón es para no más farmear los jefes para conseguir los exóticos de la raid. Bird, ¿sabes quién es, no? El mexicano este que estuvo con nosotros tal. Sí, lo conozco. La acabo de dar, de hecho, yo retweet. Me parece interesante. So you can go ahead and get a little bit more time racking up the last bits of those emblems. But in the meantime, that's it for all of us here. Puede ser que sean solo final bosses. To the team of producers here, everyone here that makes this show possible. Con el nombre que tiene. They have the challenge of making me look good on camera, so obviously their work is cut out for them. Thank you all so much for helping bring this show to life. And now, finally, we're going to go ahead and sign off. And reminder, Into the Light launches next week. But in the meantime, take care of yourselves, take care of each other, and we'll see you all Starside. Deje hambre. 9:30. Bueno, pues esto ya termina, ¿eh? Esto es a las 4:30 del martes. 4:30 del martes. A las 4:30. Pues como no deje el ordenador encendido cuando me vaya a trabajar, el móvil mismo. soy jodido. El móvil mismo. Bueno, yo estoy en un 40% de 3 horas, o sea que necesito como 2 horas. Más o menos. ¿Dónde lo ves? Eso en el inventario de lo de Twitch. En los drops, en la parte de drops, más o menos. A ver, las notificaciones, no. Ay. No, pues está bien. Ya, bueno, pues ya sabemos que el semana que viene otro. Sí, no. Y ahora en un rato entro yo en streaming. O sea que si queréis, si no tenéis nada que hacer. Pues me paso. Vamos a estar ahí leyendo unas noticias y yo creo que le vamos a dar al Destiny. Estaba entre darle a la demo del Star Blade y seguir con el running o meterme a las noticias. O sea que... Yo he jugado a la demo del Stellar Blade y me ha encantado. Pero el running es que yo... Escúchame, ¿qué te parecen las físicas de las tetas? A ver, es que la gente es gilipollas. Yo lo siento mucho, la gente está gilipollas. Da igual, también. O sea, a mí es que me la viene trayendo flaquísima las físicas de algo que ni fu ni fa. Yo quiero ver como una pava revienta todo el puto mundo. O sea, ¿tú has visto la pedazo de fulana que me he hecho yo en el Rise of Ronin? Que es una pava que tiene unos ojazos que te mata solo con la mirada. Venga ya, hombre. ¿Te crees que a mí me importa? Venga ya. También tengo una cosa es que ¿me puedes explicar en qué momento vas a fijarte en cómo votan unos pechos? ¿Por qué te fijas en eso? ¿Para qué? ¿Por qué? Es que no sé.
Está la cosa rara. Bastante. Bueno, chicos, desde aquí sí que me despido, que tengo que dar de cenar a una jauría. Cenar, si son las 8 de la noche. God. Y Por ya eso. llegan tarde a la cena. Venga, hasta luego, chaval. Contigo sí que se cumplen los lunes y los niños nos vamos a la cama. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo Fran, digo. tío. Cuando quieras venirte, pero dices a calleja. Ya lo sé. Si es más. A ver, más que nada, si no aparezco más, ya sabes que es por tema de trabajo, o tema de que estoy fuera, o estoy Es el laburo. Te pídete el martes que viene, cago en Dios. Tengo que pedirme unas vacaciones de un año del trabajo y de la pareja, las dos cosas. El trabajo está bastante más fácil que de la pareja. Sí, pues como nos la mandé de vacaciones por ahí al Caribe o algo así, no. Las vacaciones que he tenido por ahora este año ha sido para ser padre a tiempo completo. Porque mi mujer tenía los exámenes. Entonces, las semanas de vacaciones, ¡hala! Aguantando hijos y pareja. Bueno, chicos, os voy a pagar la pagada y nos vemos. Chao, chao. Señor, hasta luego. Hasta luego. A la noche 2, cuando acabas de cenar, empieza un podcast con el que disfrutar. No es uno más, es el mejor del lugar. Lo gobierna Cada, un sonier ejemplar. DryCast, empieza otro DryCast. Información, opinión, rumores y versión. Datos, revistas y alguna que otra discusión. DryCast como la DryCast. Es una pasada. Tenemos a Callejas con sus ex de collejas, al Laro que te sale por cualquier lado, a Martín hablando de VR, ya lo sé que estando por Culín, y demás invitados bien aseados. Tranquilos TV, que algún día el Barça ganará. DryCast, empieza otro DryCast. Información, opinión, rumores y versión. Datos, revistas y alguna que otra discusión.